del uso del hidrómetro, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros saber la granulometría del suelo? Bueno, necesitamos saber el tamaño del grano del suelo, porque de acuerdo a esto vamos a saber cómo se va a comportar el suelo, ¿sí? Si tenemos suelos gruesos, que son las arenas y las gravas, estos suelos se comportan de una forma en la que dejan pasar el agua fácilmente. Entonces, digamos, para zonas donde no necesiten concentrar agua, estos suelos nos servirían. Estos suelos también son más resistentes, tienen mayor resistencia al corte. Y los otros dos suelos son los limos y las arcillas, que son los suelos más finitos, ¿no? Estos suelos finos son los que traen, digamos, más problemas, pero depende para el uso al que lo estemos o queramos hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos construir un dique de contención de agua, entonces necesitamos un suelo fino, ¿no? Para que el agua no se salga por las partículas. Entonces, estos suelos finos, especialmente las arcillas, son los suelos más problemáticos en el uso de la ingeniería, ¿no? ¿Por qué son complicados o conflictivos? Porque tienen gran capacidad de absorción de agua. Entonces, cuando absorben agua, estos suelos se hinchan y cuando pierden agua se contraen. Entonces, hay mucha dilatación mucha diferencia de este suelo, ¿no? O sea, se contrae y se estira rápidamente. Entonces, para el análisis granulométrico se usan estas mallas y estas mallas se las conoce como cribas, tamiz, y están numeradas por estos números, ¿no? Hay el número 4, 6, 8, 30, hasta el número 200, que es el que nos interesa para el caso de los suelos, ¿no? Ahora, mientras más pequeño es el número, más grande es su abertura. Por ejemplo, el número 4 tiene una abertura casi de 5 milímetros, ¿no? 4.75 milímetros, es casi medio centímetro, ¿no? Y mientras más grande es el número, por ejemplo, el 200, su abertura es mucho más pequeñita, ¿no? 0.075, más pequeño que 1 milímetro, ¿sí? Entonces, los tamices más utilizados en suelos son el número 4, ¿sí? Este número 4 va a separar lo que son las gravas de las arenas. Todos los suelos que están por encima del tamiz 4, es decir, todos los tamaños de grano que no han pasado el tamiz 4, son gravas. Los que pasan el tamiz número 4 y quedan retenidos en el 200 son suelos arenosos, ¿sí? Y todos los suelos que pasan el tamiz 200 son suelos tipo limo y arcilla. Ahora, ¿cómo diferenciamos estos suelos que son tipo lima y arcilla? O sea, ¿cómo sabemos cuál es lima y cuál es arcilla? Eso va a depender de sus límites de Atterberg, ¿no? Que seguramente van a ver o están viendo ya los límites de Atterberg. Entonces, para hacer un estudio, digamos, de granulometría para nosotros, para los ingenieros civiles, necesitamos los siguientes tamices, por lo menos, para poder conocer una información. El número 4, el 10, el número 20, el 40, el número 60, el 80, el 100 y el 200, ¿sí? Esos básicamente nos sirven a nosotros. Estos otros tamaños, bueno, sirven para otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, para agregados, para hormigón armado, cementos, ¿no? Pero para suelos son esos los que necesitamos. Perdón, ¿puedes repetir qué suelos, qué número de tamiz estamos para esta materia, perdón? Sí, el número 4, el número 10, okay, el 20, el 40, el 60, 80,
100 y 200. Gracias, Inge. Ahora, ¿cuáles son los más importantes? Si, digamos, uno no puede conseguir un tamiz, los más importantes que necesitaríamos son el número 4, que separa las gravas, el número 40 para el tema de límites y el número 200, ¿sí? Que ya separa los limos y arcilla. O sea, cada uno de estos tamices, por ejemplo, un original vale alrededor de $100, ¿no? Entonces, si necesitamos nosotros tener una información rápida, los que necesitamos son justamente el 4, el 40 y el 200, ¿no? Con esos tres creo que podríamos tener una buena información. Por ejemplo, hay dos sistemas de clasificación de suelo, como ustedes saben. Uno es el sistema unificado de clasificación de suelos, y este nos sirve para todo lo que es suelos, fundaciones, geotecnia, ¿sí? Y el otro sistema es el sistema ASTO. Este sistema ASTO sirve para todo lo que es carreteras y ferrocarriles. O sea, es para clasificar suelos con fines de carreteras y ferrocarriles, ¿no? Para la capa base, subbase, etc. Entonces, este grupo de tamices que lo tenemos acá, lo colocamos en una pila, y ese grupo de tamices se lo puede colocar o no en un agitador, ¿sí? Esta cosa blanca es un agitador que permite sacudir el suelo y que vaya pasando el suelo de un tamiz a otro. Entonces, en cada tamiz vamos a tener suelo retenido y suelo que pasa, ¿sí? Y eso nos va a servir para llenar la tabla de granulometría, porcentaje de suelo retenido y porcentaje de suelo que pasa. El equipo que necesitamos, aquí está, los tamices, necesitamos una bandeja inferior para todo el suelo que va a pasar. Y aquí están los números que les mencionaba, ¿no? El 4, el 10, el 20, el 40, 60, 80, 100 y 20, ¿no? Casi duplica, ¿no? El valor, ¿no? 10, 20, 40, 60. Necesitamos una balanza que tenga una sensibilidad de 0.1 gramos, ¿no? O sea, vamos a poder medir, por ejemplo, 10.4 gramos, 10.5, 10.6 gramos, ¿no? Necesitamos un mortero, que es como un martillo de goma, para deshacer las partículas que están como grumos, pero evitando que no se rompan las partículas. El horno para secar el suelo si estuviera húmedo, y opcional un tamizador mecánico shaker, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace el procedimiento? Tomamos una muestra de suelo, ¿sí? Esta muestra de suelo la sacamos digamos, de la obra donde estamos ensayando. Esta muestra debería estar por lo menos a una altura de 1 metro hacia abajo, mejor si es 1,5 metros, para no toparnos con capa vegetal. Sacamos esta muestra de suelo, la secamos en el horno, y dependiendo del tamaño de las partículas, vamos a escoger por lo menos, digamos, 50 gramos para todos los suelos que pasan el tamiz número 4, ¿no? De 5 milímetros, ¿no? 4.75 milímetros. Ahora, si tenemos suelos que son más gruesos, más gravosos, si quieren, se va aumentando esta cantidad de gramos, ¿no? En la guía del laboratorio les he mostrado, o tienen en una parte del informe o de la guía, cuánto suelo necesitamos dependiendo del tamaño de grano, ¿no? Entonces, generalmente es 500 gramos lo que se necesita. Una vez que tenemos los 500 gramos, esto se disgrega en 4 partes y se toma una muestra representativa. Si hubieran grumos presentes en la muestra de suelo, se puede romper a través de este martillo de goma. Una vez que tenemos eso, determinamos la muestra de suelo
los 500 gramos con la precisión de 0.1 gramos, ¿no? Cuando nosotros tenemos suelo muy fino, tipo limo y arcilla, este suelo se lo pasa a través del tamiz número 200 y se lo lava, ¿sí? Esto con el fin de que no quede atrapado suelo, digamos, en la malla, ¿no? Y no perdamos ese valor. Una vez que se lo lava, se lo seca nuevamente y se sigue, ¿no? Luego preparamos el grupo de tamices. Aquí están. Y el último, el primero va a ser el número 4, va creciendo, y el último es el número 200. Aquí voy a admitir a 2 personas más. Ahí está. Una vez que tenemos ya pesado los 500 gramos, pasamos este suelo empezando por el tamiz más grueso o más grande y lo tapamos y vamos agitando, ¿no? Agitamos bien hasta que todo el suelo vaya pasando los tamices y no quede, digamos, suelo atrapado sin que sea de ese tamaño. Una vez que tenemos eso, vamos a ir pesando cuánto de suelo ha quedado retenido en cada tamiz, ¿sí? Bueno, aquí está el caso del lavado. Aquí está. Y vamos a ir calculando lo siguiente. Entonces tenemos el suelo retenido en cada tamiz, o sea, lo que ha quedado de suelo y no ha pasado al siguiente tamiz. Y eso lo vamos a registrar como GS. Y para encontrar el porcentaje de suelo que ha sido retenido, vamos a tomar esa masa de suelo, por decirles que haya quedado 10 gramos, entre el total de la masa, que eran 500, por 100. Y ese va a ser el porcentaje de suelo retenido en cada uno de los tamices. Eso lo repetimos para todos los tamices, ¿sí? Una vez que tenemos ese porcentaje, vamos sumando, ¿no? El porcentaje de suelo que pasa va a ser el suelo retenido, ¿sí? El suelo retenido, o si quieren 100 menos el suelo retenido. Eso para cada uno de los valores. Eso les voy a mostrar en la tabla aquí abajito para que quede más claro. Aquí está. Entonces, esta es la tabla que debemos llenar para cada uno de los suelos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el número de tamiz, cuánto es la abertura máxima que permite que pase el suelo y la masa de suelo retenido. Entonces, por ejemplo, para este primer ensayo que han hecho, era una arena con algo de finos. El peso que se ha ensayado son 500 gramos. Y acá vamos llenando el cuadrito, ¿no? Entonces, en el número 4 no ha habido suelo retenido, 0%, o 0 gramos. Aquí al lado, 0%, el porcentaje que acumulado de retenido, y lo que pasa es el 100%. Entonces, para el segundo caso, han quedado retenidos 40 gramos en el tamiz número 10. Los 40 gramos entre 500 por 100 nos da 8%. El acumulado es sumar 0 más 8, 8, ¿no? Y el porcentaje que pasa es 100 menos 8, 92. Entonces, un hito más haremos el número 20, por ejemplo. Han quedado 84.6 gramos retenidos en el tamiz número 20. Entonces, 84.6 entre 500 por 100 nos da 16.9%. 100 menos 16.9%, bueno, en este caso tendría que ser el acumulado, ¿no? El acumulado sería 8 más 16, son 24. Y estos 24, 100 menos 24, nos va a dar 75% de suelo que pasa por el tamiz.
Entonces, de esa forma vamos encontrando el porcentaje acumulado de suelo que pasa por cada uno de los tamices, ¿sí? Entonces, en el último valor tenemos 2.1% de suelo que ha pasado el tamiz número 200, ¿no? Entonces, como habíamos visto primero, era una arena con algo de finos. Y hemos visto que las arenas son los suelos que están entre el tamiz número 4 y el 200, ¿no? Y eso también para verificar, digamos, que están haciendo bien su ensayo. Aquí está. Ahora, este valor de la pérdida de masa durante el análisis nos sirve para ver si es aceptable o no nuestro ensayo. Entonces, si nosotros sumamos todos estos pesos, ¿dónde están? Aquí. Todos estos pesos, se fijan que tenemos 498.3 gramos, ¿sí?, de los 500. Entonces, hemos perdido alrededor de 1.7 gramos, ¿no?, de suelo. Entonces, si nosotros hacemos esta fórmula, el peso original menos el peso que ha quedado sobre el peso original, nos queda un 34% de suelo que se ha perdido, ¿sí? Ahora, ¿dónde puede haberse perdido? Generalmente cuando ustedes hacen el ensayo mecánico, a veces, digamos, han agitado mal y se les ha salido una partícula y no se han dado cuenta, ¿no? O puede ser que se haya quedado atrapado en la malla un poco de suelo. Ahí está la pérdida, digamos, ¿no? Ahora, si ese porcentaje es menor que el 2%, nuestro ensayo es aceptable y podemos continuar con los gráficos. Si tuviéramos más del 2%, entonces tenemos que volver a hacer o rehacer el ensayo, ¿sí? No sé si hasta esta parte tienen alguna pregunta o alguna duda. Chalita, ¿de cuánto tú haces eso? ¿Está todo bien? Inge. Todo está claro, Inge. Ya. Entonces, pasaremos a los gráficos. No sé, atrás debe decir, che. Estos datos de la granulometría pueden graficarla en una tabla Excel o, si no, también en el cuadrito que les he dejado en la guía, ¿sí? Lo que se hace es dibujar en escala aritmética el porcentaje de suelo que ha pasado cada tamiz, ¿sí? Y a eso le llama porcentaje de finos, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado, digamos, el tamiz 200, lo van poniendo acá, ¿no? Y en escala semilogarítmica ponen el tamaño de grano, es decir, el diámetro en milímetros, ¿no?, que sería en este lado de acá. Y van poniendo cada uno de sus puntitos que han encontrado. Por ejemplo, acá lo tenían al número 4. El número 4 ha pasado el 100% del suelo, ha pasado el número 4. Acá lo tienen el otro tamiz, por ejemplo, creo que el que seguía era el 10. En el número 10, el porcentaje más o menos está en un 80 y tantos por ciento. ¿Ver? En el número 10, al 92%, ¿sí? Entonces, cada uno de esos puntitos los van colocando acá. Una vez que tienen ya este gráfico llenado o dibujado, vamos a encontrar estos diámetros, que es el de 10, el de 30 y el de 60, ¿sí? El de 10 se lo conoce como diámetro efectivo, ¿sí? ¿Y cómo sale esto? Se van al 10% de finos, aquí está el 0, el 20, el 10 estaría por la mitad, ¿no ve? En el 10% de finos van hasta donde choca la curva y bajan hacia el diámetro del suelo, ¿no? Entonces está alrededor de 0.1, ¿sí? Entonces, el diámetro 10 o diámetro efectivo sería 0.1 milímetros, ¿sí?
El diámetro 30 estaría al suelo que corresponde al 30% de finos. Entonces el 30 sería entre el 20 y el 40 por acá. Nuevamente nos vamos hasta encontrar a la curva, bajamos y estaría por acá, ¿no? Bueno, habría que hacer una interpolación acá o llenar un poquito más estos valores y digamos que esté por un 0.4, ¿sí? Y lo mismo para el diámetro 60. El diámetro 60 es el que corresponde al 60% de finos. Nos vamos a la curva nuevamente. Aquí está el 60%. Chocamos en nuestra curvita y bajamos. Y encontramos ese valor. Entonces, por ejemplo, este está un poquito más de la mitad entre esos dos valores. Entonces, digamos, si la mitad entre 0,1 y 1, pónganles que es 0,5, este debe ser un 0,7, algo así. ¿Sí? Entonces, de esa forma encontramos cuánto vale el diámetro a cada uno de estos valores. Entonces, el coeficiente de uniformidad, es este CU, corresponde al valor que han encontrado del diámetro 60 entre el valor que han encontrado entre el de 10 o diámetro efectivo. Y el coeficiente de curvatura es el diámetro 30 al cuadrado sobre el de 60 por el de 10. ¿Sí? Entonces, aquí está. En el ejemplo de la figura, ahí está. Nuestro diámetro 60 es 0,46 milímetros, el de 30, 0,21, y el de 10 estaba como 0,098, ¿no? Casi llegaba a 0,1. Entonces, si tenemos esos valores, encontramos nuestro coeficiente de uniformidad, el de 60 entre el de 10, 0,43 entre 0,98, es 4,69. Y lo mismo nuestro coeficiente de curvatura, 0,21 al cuadrado sobre 0,46 por 0,098. Y nos da un coeficiente de curvatura de 0,98. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nosotros queremos encontrar esos valores? Cuando ustedes hagan la clasificación de suelos por el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, les va a pedir estos valores. Es decir, van a ir encontrando en las tablas y les va a pedir que si su suelo tiene, por ejemplo, un coeficiente de curvatura de, yo qué sé, de 2, o si tiene un coeficiente de uniformidad de 4, ¿no? Entonces eso les va a ayudar a clasificar su suelo. Entonces, para eso se encuentran estos dos valores. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, distintos tipos de curvas, ¿sí? Por ejemplo, esta primera que dice un suelo mal graduado, si su suelo les bota esta curva, quiere decir que este suelo tiene granos del mismo tamaño, ¿no? O sea, todos sus diámetros de los suelos son del mismo tamaño. Todas las partículas de los suelos son del mismo tamaño. Entonces, si nosotros tenemos un suelo grueso, por ejemplo, y todas las partículas son del mismo tamaño casi, vamos a tener un importante número de huecos que van a haber en esos suelos, ¿sí? Entonces, ese tipo de suelos, el agua va a circular muy fácil a través de esos suelos. Y dependiendo la obra que querramos, va a servirnos o no este tipo de suelos. En cambio, este otro que tiene una curva más echada, ¿sí? Que se llama bien graduado, es un suelo que tiene partículas de distintos tamaños, ¿no? Tiene más grandes, tiene medianas, tiene pequeñas. Entonces, los huecos en este tipo de suelo van a ser menores. Entonces, el agua a través de estos suelos va a pasar con mayor dificultad y no van a tener tantos huecos entre los suelos, ¿sí? Y por último, bueno, tienen este que es de granulometría discontinua, ¿no? Entonces, tienen, digamos, una parte gruesa, se salta y aparece una parte fina, ¿no? Entonces, por decirles, tienen grava, no tienen arena y tienen limo y arcilla, ¿sí? Esos son los tres tipos de suelo
que se pueden presentar en, digamos, en su obra. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Último suelo, ¿cómo dijo No. que es, perdón? El del medio, Sí, sí, sí. es un suelo que tiene una granulometría discontinua, ¿no? Ah, vale, vale. Sí. Pero eso significa que tiene, ¿qué tipo de suelo? Es que los distintos tipos de suelo te van a dar estas curvas, ¿no? O sea, solo por ejemplo les he dicho que tiene una parte gruesa, no tiene una parte media y tiene una parte fina, digamos, ¿no? Ah, ya. O sea, los distintos tipos de suelos que ensayes te van a dar un tipo de curva, ¿no? Esto lo va a subir a la plataforma, ¿no, Inge? Ya estaba subido este laboratorio de granulometría, justo antes de que empiece la cuarentena ya lo subí. Entonces lo pueden Ya. descargar ahí de Moodle, ¿no? Gracias. Listo. Entonces, yo les voy a mostrar ahora un video que más o menos explica cómo se hace este procedimiento y les voy a mandar un tipo de suelo para que ustedes puedan hacer todo la tabla primero, granulométrica, hacen su gráfico, encuentran sus coeficientes de uniformidad y curvatura y eso sería, digamos, su práctica de este laboratorio. Entonces, vamos a cerrar esto. Aquí está este video que está en YouTube también. Entonces, vamos a verlo. Y si se cortara, bueno, les voy a pasar el link para que lo puedan también ver. A la hora de clasificar el suelo para propósitos ingenieriles, se necesita saber la distribución del tamaño de los granos en una masa de suelo dada. Granulometría por tamizado es un método usado para determinar la distribución del tamaño de los granos en una muestra de suelo. Los tamices son hechos de alambres tejidos con aberturas cuadradas. Note que a medida que el número del tamiz aumenta, el tamaño de las aberturas decrece. El método de granulometría por tamizado es aplicable para suelos que en su mayoría son granos gruesos. Tome en cuenta que la granulometría por tamizado no provee información de la forma de las partículas. Para esto se necesitarán otras pruebas de laboratorio. El equipo utilizado para este laboratorio será tamices número 4, 10, 20, 30, 50, 100, 200 y un fondo. Martillo de hule, brocha, cucharones, pala, agitador mecánico y una balanza. El objetivo de esta prueba de laboratorio es medir los tamaños de los granos del suelo para luego poder clasificar. Recolecta una muestra representativa de suelo secado al horno. La muestra que contiene las partículas más grandes de las aberturas del tamiz de tamaño número 4 deberían ser de más o menos 500 gramos. Para suelos que contengan partículas del tamaño mayor de 4.75 milímetros, se necesitará una cantidad mayor. Golpee la muestra con un martillo de hule con el propósito de separar las partículas, evitando romperlas. Después de golpear la muestra, efectúe el cuarteo, que consiste en separar el suelo en 4 partes y tomar las partes opuestas y juntarlas para hacer un nuevo cuarteo. Recuerde separar las partículas finas que han quedado con el cepillo. Las 2 partes opuestas que nos quedaron las unimos y volvemos a realizar cuarteo, las veces que sea necesario hasta obtener el tamaño de muestra deseado.
Para que la masa del recipiente no influya en la de la muestra, se pone en cero la balanza con el mismo. Determine la masa de la muestra con una balanza que tenga una precisión de 0.1 gramos. Tenga a mano un conjunto de tamices. Los tamices se colocan uno sobre otro, de manera que los que tienen las aberturas más grandes quedan arriba. El tamiz que queda abajo es del número 200 y un recipiente debe ser colocado en la parte inferior de él. Vierta el suelo preparado en el paso número 2. Coloque la cubierta en la parte superior del conjunto afilado de tamices. Coloque el conjunto de tamices en el agitador mecánico y déjelo agitarse de 10 a 15 minutos. Notemos eso. Cuando se detenga el agitador mecánico, remueva el conjunto de tamices. Separe los tamices. Haga un lavado del tamiz 200 para que las partículas adheridas a las más grandes logren pasar. Debe parar el lavado cuando el agua comience a salir limpia. Lo que haya quedado en el tamiz 200 se vierte en un recipiente de porcelana. Seque la muestra del tamiz 200 en un horno a 110 grados durante 24 horas. Vierta en un recipiente la muestra de uno de los tamices. Si las partículas se quedan atoradas, se quitan con un cepillo de alambre. Esta es la cantidad de suelo de muestra acumulada, es decir, vertiendo una muestra sobre la otra, excepto la del fondo, el cual se pesa por separado. Tome cada lectura después de que se vierta cada muestra. Eso es. Entonces, de esa forma vamos sacando el peso de cada uno de los tamices o de suelo que ha quedado atrapado o retenido en cada tamiz, ¿sí? Voy a sacar una fotito de aquí de la pantalla para ver los participantes. Déjenme un momentito. Ahí está una. Listo, ya lo tenemos. Entonces, bueno, en estos minutos que quedan, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda.
Ingeniero, Por favor, disculpe. no tiene la contraseña para entrar al portal. Al portal es Suelo 2020, como invitado. Sí. Suelo 2020. Gracias. Ingeniero, disculpe, la práctica es graficar y encontrar los coeficientes, ¿verdad? Sí, les voy a enviar el tipo de suelo que van a hacer toda la tabla y lo van a graficar y encontrar los coeficientes, ¿no? Ok. Listo. Entonces les envío al grupo de WhatsApp para que puedan clasificar el suelo. ¿Y cómo lo vamos a enviar a usted, ingeniero, con informe, igual como presentábamos de manera física, digamos, el ejercicio, el informe? Pues, sí, pueden mandarlo así como su informe, con el cuadrito y el gráfico, ¿no? Y los coeficientes, cómo han encontrado los coeficientes. ¿A su WhatsApp directamente? ¿O nos va a proporcionar tal vez algún correo o algo? Les voy a mandar un correo y también el WhatsApp, los dos, yo creo que pueden mandar ahí. Y ahí, que gracias. Inge, ¿tiene que ser manuscrito o puede ser a compu? Puede ser cualquiera de los dos. ¿Cuál es la fecha y la hora máxima de entrega? Perdón, Inge. Podemos hacerlo Ingeniero, el tiempo de entrega. hasta el próximo miércoles. La fecha nos puede indicar por WhatsApp, ingeniero, por favor. El miércoles sería 13. Hasta el miércoles 13, ahí pueden subir sus informes. Entendido, Inge. Listo. Listo, entonces, les envío al WhatsApp y con esto ya terminaríamos nuestra clase. Listo, Inge. Perfecto, ingeniero. Sí. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a las 4, ¿ya? Está bien, Inge. Muchas gracias. Listo. Chao, chao. Lo dije.